Muy buenos días, esa hermosa familia que todas las mañanas comparte con nosotros esta cápsula llamada Mi Pan Diario. Este pan que desciende del cielo con el propósito de bendecirnos, con el propósito de direccionarnos. Ayer les decíamos que el Padre está tratando en estos momentos con todo el pueblo del Eterno, sacándonos de los conceptos que aprendimos en la cultura normal que hemos vivido por años y no nos hemos dado cuenta que sin estudiar la cultura que hemos vivido por años de forma espontánea, viene de los antepasados, o sea, desde Babilonia viene esto, esa ideología radical que se metió en la mente de hombres perversos, constituyeron una cultura y la cultura ha sido regada por el universo entero. ¿Y qué sucede cuando esa cultura ha sido regada por el universo entero? Todos de una o de otra forma hemos vivido y estamos viviendo posiblemente esa cultura sin darnos cuenta. Cuando el Padre, lo único que Él planeó para el ser humano fue un estilo de vida, no una cultura. La cultura pagana sale de nuestra mente cuando nosotros empezamos a tener revelación. Pero hoy vamos a ver otro de los efectos que esa cultura ha provocado en los seres humanos y otro de los efectos que está latente en estos momentos es con relación a la economía. Y la economía está afectando emocionalmente a las familias enteras, a los hijos, a los matrimonios, a los ministerios. O sea, está afectando muy, muy fuertemente la parte emocional del ser humano. Porque hoy en día mucha gente se está quedando sin sus trabajos, no sabe cómo reinventarse, no sabe cómo traer recursos a la casa y hay muchas familias que inclusive los dos han perdido los trabajos y están en un estado de desesperación en este momento que no saben exactamente cómo direccionar su vida. ¿Por qué? Porque tal vez el modelo, sin darnos cuenta que hemos vivido con relación a la provisión de los recursos con que hemos sostenido nuestra familia, ha venido de una fuente incorrecta y no estoy diciendo que fue malo, ni estoy diciendo que fue bueno, simplemente que dependíamos del salario de una empresa que ni siquiera sabíamos esa empresa cuál fue la formación de esa empresa. Pero cuando nosotros entendemos que estamos siendo afectados financieramente, económicamente y que el hogar empieza a tambalearse, entonces simplemente tenemos que sentarnos. Número uno, no a desesperarnos, sino a meditar y a decir, espera un momentico, Señor, si yo dependo de ti, entonces el que tiene que darme la provisión eres tú. Entonces nos encontramos con otro fenómeno, la dependencia del Padre Celestial, cosa que no es fácil, porque estamos acostumbrados a un sistema babilónico de individualidad, donde yo lo puedo y yo lo logro y no me importa de qué manera yo haga los negocios, pues yo lo voy a hacer con tal de traer el pan a mi casa. Muchas personas han vivido así. Y entonces el Padre en este momento te está diciendo, tienes que provocar aquí en tu mente una renovación y depender de mi mano poderosa para que tú veas la magnificencia de mi poder sobre ti. Porque en este momento la provisión vendrá directamente de nuestro Padre Celestial. Pero como no estamos acostumbrados a depender del Padre Celestial, entonces está habiendo un caos financiero, económico y de todo tipo de provisión en los hogares. Sí, el asunto es que cuando se afecta en la parte económica, se afecta la parte emocional. Entonces la persona pierde ese análisis, su mente se vuelve lenta, turbia y no puede discernir perfectamente las cosas. Y entonces, ¿qué le cae? Terror, le cae angustia, porque vienen las peleas en el hogar, viene la separación, que se producen, pues los divorcios, etcétera, etcétera, por culpa de qué, de la parte económica. Ahora, ¿por qué afecta la parte económica? Porque uno está dependiendo, la persona está dependiendo de la Babilonia, o sea, de esa parte espiritual del sistema. Y el Padre por eso nos manda a salir del sistema, para que no dependamos. Tenemos que estar dentro del sistema, pero no depositar toda nuestra confianza en Él. Porque sabemos que el Padre es el que nos da el poder, dice la palabra, para hacer las riquezas. Exactamente. Y entonces nosotros tenemos que depender de Él. Ahora, si Él nos puso a trabajar en una empresa, si tenemos una profesión, somos unos empresarios, lo que sea, lo hacemos con la dirección del Espíritu que mora en nosotros.
Él nos da la sabiduría, la inteligencia, la habilidad, la destreza para poder desarrollar nuestro trabajo. Y entonces ahí se invierten los papeles porque estamos dependiendo, aunque estamos trabajando en el mundo, en Babilonia estamos dependiendo del Padre. Cuando Él nos dice que salgamos de Babilonia, no nos está diciendo que nos vayamos a esconder en una montaña. No. Lo que nos está diciendo es que no dependamos del sistema. Exactamente. Porque cada día va a ser más grave. Exactamente. Como estamos viendo. Ahora estamos en la pandemia esta. Hay una inseguridad, una incertidumbre. No solamente en el caso de la pandemia, sino de los negocios, de los mismos ministerios, de todo. De la familia, todo está afectado, cómo va a ser el futuro. Y ahí no nos olvidemos que hay una predisposición, hay una organización desde lo alto para llevar el mundo a lo que dice el Apocalipsis, a establecer la plataforma en que va a operar el anticristo. Y ya lo estamos viendo todo, ya lo estamos viendo la paz que se está haciendo entre Israel y los Emiratos Árabes. Y ahí yo estaba oyendo la noticia y ya hay otros países que van a entrar cuando haga la gran paz, cuando comienza el asunto. Bueno, eso es otro tema que tenemos, pero de todas maneras lo importante, mis estimados, es que meditemos sobre este asunto. Sí, señor. Porque la palabra dice, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. También dice en Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, ¿no? Entonces, si nosotros, para que no se afecten nuestras emociones, tenemos que estar dependiendo del Padre Celestial. Nosotros en esta temporada tenemos que depender plenamente de Él, plenamente. Anteriormente lo hacíamos a media, pero ahora es plenamente de Él porque vamos a tener cantidad de cosas que ya hemos analizado, como son la prestación de servicios médicos, etcétera, etcétera, que si no tienes la marca no te lo van a dar. En fin, tantas cosas, y por eso tenemos que ir analizando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar con relación a la dependencia del Padre Exactamente. Celestial. Entonces, entonces depender del Padre no es tan fácil como nosotros hemos creído o como nosotros hemos predicado o como hemos dicho. Depender del Padre es morir a nuestras propias fuerzas. Y no es que Él esté anulando ni los dones, ni el llamado, ni la capacidad que nos ha dado. No, Él no anula nada de eso. Todo lo contrario. Nosotros desarrollamos dentro de nuestro interior los talentos que el Padre nos ha dado, pero bajo la perspectiva de la credibilidad que yo dependo de Él plenamente al 100%. Y depender del Padre Celestial es poner la confianza, no ni siquiera en los talentos y dones y capacidades que Él me ha dado, sino la confianza plenamente que si Él me trajo al mundo, Él es el responsable de mi provisión. Ahora, para él cumplir su parte, yo tengo que cumplir la mía, la obediencia. Y una de las cosas que Él está demandando de ti y de mí para conveniencia de nosotros es la confianza plena, total y absoluta de Él, de lo que dice su palabra. Porque hablamos mucho de la palabra, pero la verdad es que la creemos, la vivimos, la estamos viviendo. Nosotros declaramos que la palabra es esto y esto y esto y esto. Y es verdad, eso es lo que está diciendo la palabra. Pero el que tú la declares no te va a cambiar la perspectiva. Lo que cambia la perspectiva es cuando esa palabra entra a mi ser interior y yo la vivo y genero fruto de lo que dice las Escrituras, de lo que me ha sido revelado. ¿Usted cree que ese proceso es fácil? No lo es fácil, nunca ha sido fácil. ¿Por qué? Porque eso está devastando mi mentalidad, mi ideología, mi cultura, el sistema donde yo he vivido, tanto financiero, emocional, ministerial, familiar, todos los sistemas que yo he creado en mi propia vida. Cuando los analizo a la luz de la Escritura, tienen más participación humana que divina. Entonces, este es el momento donde el Padre está anunciando por todos los noticieros, inclusive por la voz profética, por los brujos, los hechiceros, por todo el mundo, el mismo idioma. Escúchalo para que vea. Presta atención a lo que la gente dice. Sal del sistema que te ha atrapado.
¿Por qué mucha gente está en estos momentos en tanta crisis? Porque dependió de un sistema financiero creado por el medio ambiente que los rodeaba. Tú dirás, pero profeta, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a vivir? Ok, lo primero que tienes que hacer es meditar de quién realmente dependías, del salario que te pagaban, del invento que tú hiciste, de la iglesia que tú formaste, de los diezmos que tú recogías, de las ofrendas que tú pedías, de qué realmente vivías, o realmente tú vivías de su gracia y la gracia hacía que la provisión tocara tu mano. Porque son dos conceptos muy distintos. Puedo vivir de la gracia de Él, de la dependencia plena de Él, de la confianza en Él y no de la confianza en aquellos que diezmaban, aquellos que ofrendaban, aquel cheque que me llegaba, aquel pensión que llegaba a mis manos. Entonces, esto es pues, un concepto ideológico. Vuelvo a repetirte. Sigues pensando que Babilonia es la que está físicamente hablando. No, Babilonia fue una ideología de hombres macabros que constituyeron una cultura y la regaron en el mundo entero, pervertida con principios básicos no plasmados por las escrituras, ni la palabra, ni lo que el Eterno creía, sino por la ambición personal de esclavizar a la humanidad que existía en aquel entonces para que fueran siervos de lo que ellos querían, para ellos lograr sus principios. ¿Cuáles principios? Ser los que dominaban el mundo de aquel entonces. Ese principio está vigente, vivito y coleando en estos momentos, hermano. En estos momentos no te puedes dejar engañar. Todo el sistema financiero que está, que funge en este mundo proviene de hombres perversos y pervertidos que hicieron y que crearon este sistema financiero, bancario, etcétera, etcétera, para esclavizarnos a nosotros. Y cada vez que usted metía un cheque que no tenía fondo, usted le cobran una multa, pero hay 1,5 millones de personas que todos los días ponen un cheque que no tienen fondo y recogen 1,5 millones, por decirte algo, de multas. ¿Cuántos millones recogen diariamente? Entonces tienen a un pueblo esclavo de la dependencia de un sistema financiero porque no aprendieron a vivir del sistema financiero del reino. Dice, lo que tú siembras, eso recoge. Entonces, para corregir nuestro problema financiero, tendríamos que ir a la escritura, qué es lo que yo siembro voluntariamente y espontáneamente, y no por negocio, ni para recoger nada, sino que siembro lo que el Padre me dio por gracia. Entonces, amén. Ahí está la clave de que tú puedas salir de los problemas financieros. Ahora, fíjate tú, de que el sistema financiero se rige por principios de reino. Exactamente. Y uno de los principios esenciales, primordiales, para poder hacer las riquezas, que Él es el que nos da el poder para hacerlas, es cumplirle a Él lo que Él dice. Los diezmos y las ofrendas, eso es básico. Es como primicias. Si tú en el mundo tú haces un préstamo a un banco, te dan tienes que pagar intereses. El Padre te dice, tráeme los diezmos, ¿para qué? Para que mi reino se fortalezca. Entonces, el ministro no tiene por qué estar viviendo de los reinos, de los diezmos, en el sentido de que, y poner la confianza en un hombre. El Padre es el que sustenta. El que da la provisión. El que da la provisión. Exacto. Pero nosotros individualmente tenemos que depender de Él para que nos dé el poder para hacer la riqueza, dándole a Él lo que es de Él. Exactamente. Ahora, cuando hablamos de lo que siembras, es lo que recoge. Te pregunto, ¿cuánto tiempo de calidad siembras tú para estar en la intimidad con el Padre Celestial? Simplemente te acuerdas de Él cuando tienes una necesidad y clamas, lloras, gimes, ayunas, haces 20 oraciones, o simplemente en el transcurso de tu día, ¿cuánto tiempo entregas tú para tener un nivel de intimidad con el Padre Celestial? Dímelo, ¿cuánto? Cuestiónatelo tú. Dice que de lo que tú siembres, eso cosechará. ¿Cuánto tiempo estás sembrando en su presencia? Yo te diría que sembrar en la presencia del Padre es 24 horas al día. Tú dirás, no puede ser, profeta, porque cómo barro, cómo limpio, cómo cocino, cómo atiendo a mi marido, a mis hijos, cómo salgo a trabajar, cómo manejo el carro. Escucha, todo lo que tú hagas en el día, te voy a dar una clave simple y sencilla, si te agrada, si te gusta, tómala. Todo lo que tú hagas, si cocinas, si barres, si sales a trabajar, si llevas a los niños a la escuela, si estás en tu casa, si prendes el televisor, si escuchas música, en todo lo que tú hagas 24 horas al día, debes honrarlo a Él. ¿En qué sentido lo debes honrar? Te dio la vida,
te ha dado la salud, te ha dado la inteligencia, te ha dado el tiempo para que escuches música, para que te veas esa película, para que disfrutes con tu familia, para que riegues las matas que tienes en el patio, para que hagas todo lo que hagas. Entonces, entregarle a Él o darle a Él lo mejor de tu vida es saber que todo lo que tú eres y todo lo que tú haces depende de Él, porque Él fue el que te trajo al mundo, Él es el que te tiene vivito y coleando, y Él es el que tiene planes y propósitos a través de ti y contigo, que son dos cosas muy distintas. Entonces, ¿dónde está la siembra y la cosecha? ¿Dónde está? En todo lo que tú hagas. Te pregunto, a veces una persona necesita un consejo, pero tú no tienes tiempo porque tú estás ocupado en otras cosas. Estás ocupado en dormir, en ver televisión, en hacer tus cosas personales. ¿En qué estás ocupado? Pero te dedicas a llamar a alguien y decirle, mira, te amo con toda la fuerza de mi corazón, necesitas algo para ayudarte. No, no tienes tiempo. No tienes tiempo para eso. Entonces, cuando tú estés falto de un consejo o de alguien que te diga que te ama, no vas a encontrar a nadie porque no has sembrado nada. Tú quieres tener mango en tu casa, pues tienes que sembrar una pepa de mango en el suelo. Sí. Entonces, el éxito financiero o económico o de recursos, como tú le quieras llamar, está en la intención del corazón del hombre en qué es lo que estás sembrando. Así es. Siembras paz, recogerás paz. Siembras discordia, vas a recoger discordia. Siembras desamor, vas a recibir desamor. Siembras, no tienes en el día, no tienes un minuto para decirle a alguien que lo amas, que a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, para sentarte a dialogar, para sentarte a tener un poco de paz, para comer en paz, para almorzar en paz, para desayunar en paz. Entonces, ¿de qué te quejas? Entonces, el sistema babilónico, al cual llamamos babilónico, que es, te lo vuelvo a repetir, una ideología que formó una cultura diabólica y satánica, hermano, que tú tienes que renunciar a ella. Por eso le dijo a Abraham, sal de tu tierra, tu parentela y de la casa de tu padre. Bueno, no sé cuántas veces lo hemos dicho. Entonces, tienes que tener una reflexión en el día de hoy con relación a cómo hago yo para salir de lo que me ha llevado a que empiece a escasearme los recursos que yo necesito en todas las áreas de mi vida. Ahora, fíjate tú una cosa. Entonces, otra faceta, porque tenemos que abarcar otra faceta rápida, que es la afectación de la parte espiritual. Es decir, cuando afecta lo económico, se afecta la parte emocional y se afecta la parte espiritual. Viene un vacío. Entonces, tú ya no estás seguro. Como no estás dependiendo del Padre, como has estado dependiendo de tu fuerza, entonces no sabes qué hacer. Entonces empiezas a pedirle consejo al uno, consejo al otro, no al más apropiado. Entonces se te dice, no, pero haz esto, haz lo otro. Y te va desviando, te va llevando a actitudes, a tomar... actuar en una forma que no es la conveniente, en vez de rectificar ante el Padre y ver y corregir y entrar en el camino, entonces se va desviando uno cada vez más. Y ese vacío se va llenando. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que ya te trae desesperación, te trae depresión y empiezas entonces a tomar pastillas porque no puedes dormir, por esto, por lo otro, y eso te va llevando hasta que entonces caes en el error, caes... Total, esto te lleva a la destrucción. A la destrucción, porque cuando eso se afecta a la parte espiritual. Exacto. ¿No? Entonces, fíjate lo que hemos hablado en esta mañana. Lo que tú siembres, eso recogerás. La parte básica es revisar de dónde yo he dependido por tantos años y corregir eso en tu mente. No te estoy diciendo que botes el trabajo, que ahora abandones todo. Te estoy diciendo que tienes que corregir tu ideología. Si tú corriges tu ideología, vas a corregir tu estatus, tu modo de vivir. El modo de vivir diariamente. El estilo de vida, de un ciudadano del reino. Así que espero que medites sobre esto, porque los recursos, si hablamos de recursos financieros, empezarán a tener serios problemas. Escúchalo, empezará a tener serios problemas. El Padre siempre se anticipa a recordarnos lo que la Escritura dice. Esto no es nada nuevo, eso es lo que la Escritura dice, porque el Padre necesita un pueblo que dependa plenamente de Él, que su confianza esté en Él y la seguridad absoluta de que la provisión que tú necesitas nunca ha estado en el reino de los cielos allá arriba, siempre ha estado aquí, y el que la tiene que traer es tu confianza y seguridad
en el eterno. Así que esperamos que este pan del día de hoy te haya bendecido, que estos 3 tópicos que te hemos tocado los medites, por favor. No los tengas por menos, sino medítalo y haz de tu vida un cambio paulatino, pero haz un cambio. Necesitamos cambiar muchas cosas aquí en la mente para ajustarnos a la hora que nos tocó vivir. Acordémonos que estamos en la fiesta de Yom Teruah. Tenemos 9 días que ya terminan el domingo que empieza Yom Kippur. Y se está alrededor del mundo, tú oyes todas las prédicas y las conferencias que se están haciendo, es alinearnos con la voluntad del Padre. Este es el momento. Por eso estamos hablando nosotros de esto. El Padre nos ha puesto a hablar de esto porque este es el momento que tenemos todos tenemos que, porque todos tenemos algo que alinear. Nosotros no hablamos para el público, nosotros hablamos para nosotros mismos también. Y lo que nosotros nos bendice, claro, pues te lo decimos a ti, porque eso es mi pan diario. Tenemos que alinearnos en todos los aspectos, es decir, depender plenamente, porque uno siempre, cuando tiene la posibilidad de agarrarse de su fuerza, lo hace. Y entonces ahí viene, entonces uno tiene que meditar, controlar la manera de pensar, ¿no? Meditar en la palabra. Eso, son momentos de reflexión. Cambios, hermano, y generar cambios. Claro. Estás en el momento, si estás en un momento difícil, es el momento que el Padre te está diciendo, hay una transformación en tu manera de pensar, y yo te voy a decir cómo tú puedes depender de mí. Que la paz del Santísimo esté contigo, hermano. Que la gloria del Eterno sea lo que domine el ambiente de tu casa, y que tu mente y tu corazón esté completamente pegado en Él, en el Padre Celestial, tu Creador, el que te trajo a la tierra con fines específicos. Que la paz del Santo esté contigo y que desayunes meditando en lo que te hemos dicho. Y no se te olvide que mañana jueves es el día más glorioso que existe sobre la faz de la tierra, porque es el día que nos congregamos en nuestra casa paterna, 8 de la noche, hora Miami. Entra a mypanglobal.org y por favor sé parte. Si no tienes dónde congregarte, sé parte de nosotros. Congrégate con nosotros y compartimos la palabra del Santo de Israel y la directriz que Él está dando a cada uno de nuestras vidas. Que tengas un día hermoso y un día donde te dediques a meditar. Entra a mypanglobal.org, inscríbete en este canal, por favor, para que todas las noticias que nosotros digamos puedan llegar a ti directamente. Que la bendición del Altísimo te acompañe. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Bye.